¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo encontramos el día de hoy? Espero que estén bien y en esta ocasión les voy a enseñar un truco de duplicar entre amigos masivo. Y ya pues mis llaves, como primer requisito, tanto nosotros como los que vamos a duplicar y nuestro amigo que nos va a ayudar, debemos tener la aparición en última ubicación y nos cambiamos de estilo. Como pueden ver, estamos en el búnker. Siempre háganlo esto en el búnker para que aparezcamos aquí y no aparezcamos en otra parte. Y bueno, pues mis llaves ahorita van con los requisitos. Nos vamos a la parte de Maze Bank. Y ya saben, aquí pueden tener cualquier búnker. No pasa nada el búnker si es que es el más barato, el más caro. Eso ya saben que no influye nada en los trucos estos. Y ya pues también lo mismo con las instalaciones. Puede ser la más barata o la más cara. Que ya saben que esto no influye en nada el truco. Y bueno, pues mis llaves, también vamos a necesitar el centro de operaciones móviles con el espacio 3 de almacenamiento de vehículos. Ya saben, indispensable para hacer todos estos trucos de dúplicas o para pasarse carros, ya saben. Y también vamos a necesitar el Avenger con el taller de vehículos comprado. Y en las instalaciones vamos a tener nosotros un Easy o el carro que vayamos a duplicar. Y vamos a tener que un carro armado, ya sea un Deluxo, un Tampa, lo que sea, mis llaves. Vemos un carro armado que entra en el Avenger. También vamos a necesitar lo que son Fagios o Sánchez. Yo en este caso voy a hacer con Sánchez porque tengo Fagios comprados. Tengo una Fagio en la sede del club y no quiero que se me dañe el video por pedir esa Fagio de ahí. Pero no importa la moto que sea. Y ya pues mis llaves también puede... y ya pues estamos en puntería asistida. Para que vean, en este truco no importa la puntería. Puede ser libre, puede ser asistida, no pasa nada. Y nos vamos a registrar a nosotros como en Seguro Ser para que nos llegue la actividad azul de las instalaciones de del golpe. Ya saben, puede ser Botcan Troika, brecha analítica y la otra actividad del golpe. Pero bueno, pues mis llaves, aquí solo aceptamos la invitación de Lester y ya. Esa invitación se sabe demorar, ¿no? Así que no se asusten, mis llaves. Y bueno, pues aquí nosotros simplemente le invitamos a nuestro amigo al que nos vaya a duplicar, a ayudar a duplicar a las instalaciones. Y como pueden ver, aquí yo le voy a hacer en un Deluxo, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier carro armado. Yo le recomiendo en Deluxo porque sabe salir, es más probable que salga a la primera. Y ya pues mis llaves, aquí nosotros solo le vamos a dar círculo y en salir del vehículo, y nuestro amigo también se va a bajar del carro. Aquí nuestro amigo, ¿qué va a hacer? Simplemente abre el telefonito y, como pueden ver, inicia una actividad rápida, ya sea dardos, vencidas, lo que sea en amigos en sesión. Ya pues mis llaves, aquí mi amigo me está mandando la actividad rápida. Les recomiendo que se bajen, ¿no? Porque si entran así de una, puede que no salga el truco. Les recomiendo que se bajen del carro y como pueden ver ahí ya me llegó la invitación y ya está en 1 de 2. Muy importante que esté en 1 de 2. Le damos flecha derecha para acceder al taller personal y nos mantenemos aquí. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos al perfil de nuestro amigo y le vamos a dar en unirse a la sesión. Y aquí en estas alertas le damos círculo. Ya saben, nos unimos un par de veces para que la alerta nos salga rápido. Y aquí le vamos a dar X, doble botón PS y nos vamos a unir. Aceptamos esta alerta en 3 segundos. 1, 2, 3. Y aceptamos esta segunda alerta. Y como pueden ver, ya estamos prácticamente bugueados. Vamos a aparecer debajo del mapa, así, y nuestro amigo ahorita va a estar con pantalla negra infinita. Y como pueden ver, aquí aparecemos en el búnker. Por eso muy importante ponerse la última ubicación fuera del búnker. Y ya pues mis llaves, como les comentaba, ahorita nuestro amigo va a estar en pantalla negra infinita. Pero no se preocupen que para quitarle simplemente le vamos a matar. Y como pueden ver, aquí le matamos. Nuestro amigo ahorita ya se le quitó la pantalla negra infinita. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a pedir un Buzzard y nos vamos a ir a las instalaciones, mis llaves. Ya saben, aquí yo también le pongo cámara rápida para que no sea tan demoroso el video. Y bueno, pues mis llaves, prácticamente el truquito es sin requisito. Bueno, sí tiene requisitos, pero no son tantos. Así que ya pues mis llaves, una vez estando aquí, vamos, le decimos a nuestro amigo que también se venga. O le podemos llevar nosotros, eso no pasa nada. Y nos registramos de Seguro Serp. Primero vamos a pedir aquí una moto cualquiera, ya sea cualquier moto, tranquilos que esta moto de aquí no se pierde. Yo en este caso voy a solicitarle la Shotaro para que vean. Y nuestro amigo
ahorita se va a subir a la Shotaro. Muy importante tener el acceso en amigos, ¿no? En acceso a vehículos en amigos, como lo van a ver ahorita. Nos vamos a la parte de vehículos y nos vamos a acceso de vehículo amigos. Y ya, pues nuestro amigo se sube a la moto y se tiene que ir. Se va y nosotros aquí sí pedimos la Fagio o la moto que vayamos a perder. Yo en este caso voy a perder Sánchez, así que yo ahorita voy a solicitar una Sánchez. Así que ya lo van a ver, perdón porque no encontraba esa moto, pero bueno. Aquí pedimos la Sánchez y ya. Aquí también otro suscriptor estaba por ahí, pero no pasa nada. Entonces ya saben, aquí simplemente pedimos la Sánchez. No nos va a entregar porque estamos bugueados bien. Y ya, pues ya nuestro amigo no los va a bajar. Aquí muy importante que nuestro amigo que esté en la moto de afuera no se baje por nada del mundo, porque si no, no les va a salir y se va a cagar el truco. Entonces ya, pues aquí simplemente entramos a las instalaciones. Vamos a entrar, esperamos esta pantallita de carga. Y ya, pues mis llaves, aquí nos dirigimos al Easy o al carro que vayamos a duplicar. Como ya les comenté al inicio, que debemos tenerlos aquí en las instalaciones. Y ya, pues mis llaves, aquí vamos y simplemente nos vamos a subir al Easy. Aquí una cosa, si es que la cámara les regresa, como van a ver ahorita, porque literal yo pasé, este videoclip duró 40 minutos solo por esto de aquí que la cámara me regresaba, pero bueno mis llaves, aquí yo les doy un consejito. Aquí va a haber un corte, perdónenme por el corte porque la verdad sí me demoré bastante en que la cámara me regresaba y eso. Pero bueno, pues mis llaves, aquí como pueden ver esta par de veces, aquí puede que les pase esto o puede que no les pase y que les pase de una. Pero ya, pues mis llaves, aquí yo lo único que les recomiendo es darle para atrás. Como lo van a poder ver ahorita, solo le damos retro y prácticamente le damos retro un poquito, ¿no? Le damos retro y ahí le seguimos dando, ¿no? Le seguimos dando unas 3, 4, 5 veces, las que sean necesarias. Le damos un par de veces retro y como pueden ver ya podemos salir y la cámara no nos regresa. Y bueno, pues mis llaves, aquí prácticamente nos vamos a dirigir a esas barandillas que están ahí ubicadas y le vamos a dejar el carro en forma paralela, o sea que en el centro más claro. Ya saben que se tapen las dos puertas para teletransportarnos así tal cual, para aplastar triángulo y nos teletransporte. Ahora, para comprobar, nos paramos en el punto amarillo y le damos triángulo. Y como pueden ver, me lleva al Easy. Y ya pues mis llaves, eso es para comprobar. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Nos paramos en el punto amarillo, triángulo X a la vez. Y nos debe salir esa cinemática como que agarró el carro, pero también que está subiendo el personaje. Y ya pues mis llaves, prácticamente esa ya es el 50% de la dúplica porque aún no está guardado. Aquí simplemente vamos a solicitar el centro de operaciones móviles, que ya lo saben, que siempre deben solicitarlo porque cuando se metan en instalaciones se va a perder, se va a ir al búnker. Pero bueno, pues mis llaves, como van a poder ver, aquí ya lo solicitamos y a nuestro amigo que estaba en la moto le decimos que se baje. Y aquí nosotros le damos flecha derecha y X. Y como van a poder ver, aquí esperamos esta pantallita de carga. Esperamos y ya. Esto ya tenemos la dúplica 100% hecha y esta dúplica se va a ir al garaje donde estaban las motos. Y ya pues mis llaves, ahorita para que vean que es masivo, vamos a hacerlo otra vez. Sacamos el Easy y le decimos a nuestro amigo que se suba en este Easy. Le decimos que se suba y ya pues mis llaves, aquí yo les dejo en cámara rápida. Y ya pues aquí mi pana estaba aquí hueveando porque no le encontraba al Easy. Pero bueno, pues mis llaves, por eso es que le puse cámara rápida para que no haya ningún corte. Y ya pues mis llaves, aquí como pueden ver, ¿qué pasó? Y como pueden ver mis llaves, aquí ya nuestro amigo ya se subió al Easy. Y nosotros nos vamos a hacer el mismo proceso, nos vamos a solicitar la otra moto que vayamos a perder. Y aquí ya pues mis llaves, muy importante que nuestro amigo no se baje del carro, porque si se baja del carro cagamos y toca hacer todo de nuevo y ya sabemos que no queremos eso.
Y bueno, pues mis llaves, prácticamente ahorita perdimos la Sánchez. Como pueden ver, la moto no nos va a entregar y a nuestro amigo del carro no le va a bajar. Y aquí simplemente nos metemos a las instalaciones. Y bueno, pues mis llaves, yo les quería agradecer por el apoyo. Y bueno, pues aquí hacemos el mismo proceso, nos acercamos al carro que vayamos a duplicar. Y ya saben, si es que le regresa la cámara, simplemente den retro. Y se va... Y ya se van a poder mover tranquilamente. Como pueden ver aquí la cámara me regresa bastantes veces, pero no pasa nada, mis llaves. Ahorita esta ya es la que me deja moverme libremente. Y ya pues mis llaves, aquí vamos a hacerlo ahí. Nos vamos a las partes de estas barandillas. Y ya pues mismo proceso, dejarle en forma paralela. Misma dosis, dejarle en el centro. Como pueden ver, no debe pasar eso que se me abra la puerta, sino que nos debe teletransportar, mis llaves. Muy importante que nos teletransporte porque si no nos va a salir. Entonces, como pueden ver ahorita, ahí ya nos salió. Y para comprobar nos vamos a parar en el punto amarillo y le vamos a dar triángulo. Y ya pues mis llaves, como pueden ver aquí, aquí otra vez al punto amarillo, triángulo y X a la vez, nos hace esa cinemática como que nos salió, como que se teletransportó al carro, pero que también está subiendo el personaje. Y ya pues mis llaves, aquí misma dosis, aquí pedimos el centro de operaciones móviles. Y a nuestro amigo ya le podemos decir que se baje, porque si es que no se baja nuestro amigo no podemos guardar la dúplica. Ya pues mis llaves, aquí yo les dejo en cámara rápida. Y bueno pues mis llaves, eso fue todo por mí el día de hoy. Espero que estén bien y que se cuiden. Y conmigo será hasta el próximo video. Bye bye. Muchas gracias por ver los videos. Muchas gracias por el apoyo. Pilas que vamos a estar haciendo golpes en directos con ustedes. Y ya pues mis llaves, ahorita sí me despido. Eso fue todo por mí el día de hoy. Cuídense y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.